Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan, mitos, historia y realidades del alimento que tu cuerpo necesita. La forma en que la autora lleva la investigación nos permite darnos cuenta no solo del tema de la grasa, sino de muchos otros acerca de la salud, de cómo la misma ciencia nos va haciendo creer que unas cosas son buenas y otras son malas. Es por ello que decidí leerlo completo, además de que nos va a dar mucha luz acerca de la enfermedad cardíaca. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 3. Los invito también a que se suscriban a mi canal. Todos los días hay lecturas para ustedes y también que se vuelvan mecenas en mi Patreon. Los codos filosos de los científicos en el campo de la nutrición. Jeremy Stamler revivió este deporte para mí cuando lo conocí en 2009. Tenía entonces 89 años y todavía estaba increíblemente activo. Stamler era un especialista en enfermedad cardíaca de la Universidad de Northwestern en Chicago y un colega importante de Case desde finales de la década de 1950 en adelante. Le pregunté sobre los estudios cruciales utilizados para establecer la hipótesis de la dieta y el corazón. Stamler había estado a la cabeza de muchos de ellos, además de haber sido una figura clave en los AHA y los NIH. El grueso de sus contribuciones se discutirá más adelante en el libro, pero por ahora solo es relevante aclarar qué tan rápido su conversación se volvió un ataque hacia sus diversos oponentes, una reflexión aparente sobre la ciencia de la nutrición como una clase de campo de batalla político. Pero hablemos sobre Pitt Arends, dijo. Pitt Arends siempre fue un estorbo enorme para todo. Solía tener discusiones vigorosas con Pitt. Burlándose, Stamler empezó a imitar a Arends. No, nosotros estamos investigando esto. Necesitamos otros 5 años. Tenemos que hacer estudios equilibrados. Tenemos que descubrirlo. No sabemos. Stamler y Case, por el contrario, buscaban urgentemente seguir adelante con las amplias recomendaciones de salud pública. Ellos representaban un lado de un debate que ha sido el problema central en el campo de la nutrición. ¿Las correlaciones encontradas por estudios epidemiológicos son una base suficiente para dar consejos dietéticos a toda una población? Case y Stamler creían que la respuesta era sí. No es que hubieran pensado que la evidencia era perfecta, de ninguna manera, pero pensaban que en un mundo donde era difícil encontrar el término medio, la información epidemiológica era adecuada. Esperar los resultados de un estudio clínico grande tomaría una década o más, y mientras tanto los hombres estaban muriendo de ataques cardíacos. Entonces el tono desapasionado y cauteloso de Arends hacía que a Stamler le hirviera la sangre. Siempre se opuso a cualquier declaración. Yo diría, Pitt, lo que estás diciendo es que la dieta estadounidense actual es la mejor dieta que puedes concebir para la salud de los estadounidenses. No, Pitt, por favor, la lógica. Pero bueno, ya se murió. Al escuchar a Stamler hablar, casi podía imaginar su lanza, y Judkin casi rugió Stamler, refiriéndose al médico británico que promovió la hipótesis rival del azúcar. Yo estaba a favor de mandarlo matar, y de Michael Oliver, un prominente cardiólogo británico y crítico de la hipótesis de la dieta y el corazón. Stamler dijo varias veces que era un sinvergüenza. Al igual que Stamler, Case no permitía virtualmente nada de oxígeno para el debate. Es impactante realmente leer su reacción a quienes se atrevieran a no estar de acuerdo con él, cuando un profesor de la Universidad de Texas, Raymond Reiser, escribió una crítica extremadamente detallada y rigurosa de la hipótesis de la grasa saturada para el American Journal of Clinical Nutrition en 1973, Case comenzó una réplica de 24 páginas diciendo que el análisis de Reiser le recordaba uno de los espejos deformantes en la sala de los espejos de la feria. El tono de Case a lo largo de la respuesta es sinceramente burlón. Esta es una distorsión típica, escribió, y sería difícil empacar más imprecisión en una oración de 16 palabras. Reiser pomposamente dice, ignora completamente. Obviamente Reiser no tiene entendimiento. Reiser fue uno de los muchos críticos que examinaron los estudios importantes en la base de la hipótesis de la dieta y el corazón. Hizo una serie de observaciones cruciales que han resurgido recientemente. Listó los múltiples problemas metodológicos mermando esos primeros estudios e hizo notar que ciertos tipos de ácidos grasos saturados, como el ácido esteárico,
el principal encontrado en la carne, no demostraba tener ningún efecto en la elevación del colesterol. La respuesta de Case incluía refutaciones sobre problemas específicos y aunque sí estaba de acuerdo con que el ácido esteárico es neutral, defendió las propiedades de otros tipos de grasas saturadas para elevar el colesterol. En respuesta, Case Reiser escribió una breve carta a la revista donde decía a regañadientes: «Siento que debo refutar parte de la acusación de que intenté ensuciar a los científicos cuyos artículos revisé y de que mentí deliberadamente. Cuales fueran los desacuerdos y la complejidad de la ciencia significa que siempre habrá algunos». El estilo agresivo adoptado por Case y Stamler se salía completamente de la norma. Pocos hombres pudieron enfrentarse a ellos, y conforme pasó el tiempo y la hipótesis de la dieta y el corazón ganó seguidores, así como legitimidad institucional, cada vez menos lo intentaron. George B. Mann. Junto con Ahrens y Reiser, uno de los pocos científicos prominentes que demostraron públicamente su escepticismo fue George Mann, el bioquímico de Vanderbilt, que había ido a África a estudiar a los Masái. Al principio, la carrera de Mann estuvo acentuada por momentos brillantes. Fue uno de los primeros científicos en dar la alarma sobre las grasas trans en 1955 y especuló que el desprendimiento repentino de placa en las arterias debía ser un factor más importante en los ataques cardíacos que la lenta obstrucción de las arterias. Se demostró que tenía razón, pero décadas después. En África, Mann había visto a personas sanas con una dieta de carne, sangre y leche, cuyo nivel total de colesterol estaba entre los más bajos del mundo y que no desarrollaban enfermedad cardíaca ni aparentemente ninguna otra enfermedad crónica. Estos hallazgos socavaban tan claramente la hipótesis de la dieta y el corazón que los investigadores en nutrición hicieron un esfuerzo sustancial para refutarlos. Varias universidades en Estados Unidos juntaron un equipo de científicos que viajaron a Kenia en busca de fallos en la información de Mann. Para su molestia, en cambio, terminaron confirmando sus hallazgos. Luego, buscando una explicación para estos resultados inesperados, un grupo de investigadores sugirió que tal vez los Masái habían desarrollado un gen a lo largo de miles de años que les daba una habilidad extraña de reducir el colesterol en la sangre. Esa teoría se desmintió pronto, sin embargo, por el descubrimiento de un grupo de Masái que se había mudado cerca, a Nairobi. Sus cifras de colesterol eran un cuarto más elevadas que las de los occidentales. El ambiente, por tanto, había claramente triunfado por encima de la ventaja genética, si es que había habido una. Predeciblemente, Case intentó marginar el trabajo de Mann. Las peculiaridades de esos nómadas primitivos no son relevantes para comprender la enfermedad cardíaca en otras poblaciones. Escribió: Case mismo, en su estudio de los 7 países, había buscado la verdad dietética al comparar distintos pueblos de todo el mundo, pero como escribió después, eran en su mayoría europeos, a quienes consideraba un mejor punto de referencia para los estadounidenses. Case usó los mismos argumentos desdeñosos para rechazar las observaciones sobre los Inuit en el Ártico. Como Mann, Wilhelm Stephenson también había visto por sí mismo cómo la buena salud y una dieta alta en grasa podían ir de la mano. La dieta de los Inuit, como hemos visto, era de hasta 50% grasas, y en 1929 Stephenson realizó el experimento de comer solo carne y grasa durante un año. Optimista, esperaba que estos esfuerzos lo guiaran hasta el camino de guirnaldas para los regímenes altos en grasa, puesto por sus colegas en admiración. Por ende, no estaba preparado para caer en desgracia. «¡Y qué caída!», escribió. «La primera nube en el cielo no fue más grande que la mano de un hombre. De hecho, no fue más grande que una nota personal breve y amistosa del Dr. Ansel Case en 1954. Pronto, Case estaba rechazando públicamente el trabajo de Stephenson como una empresa que, al igual que la de Mann, era exótica e irrelevante, aunque su bizarra forma de vida excita la imaginación, especialmente esa imagen popular de los esquimales atascándose alegremente de cebo. De ninguna manera es posible sugerir que el caso de los Inuit contribuye en nada, y definitivamente no demostró una excepción de la hipótesis de enfermedad cardíaca coronaria por una dieta de grasas. También era posible matar con bondad, como fue la actitud de Frederick J. Starr,
Un partidario de Case y presidente del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, hacía el trabajo de Stephenson. Steyr era amigo de Stephenson y escribió un comentario introductorio para uno de sus libros sobre los Inuit, pero Steyr menospreció la importante pregunta que generaba el trabajo de Stephenson y les dio a sus lectores poca razón para tomarlo en serio. ¿Sería bueno o malo para ustedes?, preguntó retóricamente. Por supuesto, si todos empezáramos a comer más carne, pronto no habría suficiente, especialmente de los cortes finos. Al continuar con este acercamiento jovial, sin entender las implicaciones del trabajo científico de Stephenson, Steyr termina recomendando este entretenido libro a los lectores. Stephenson murió en 1962, 8 años después de la publicación de ese libro, y sus ideas subsecuentemente desaparecieron del contexto nutricional. El estudio Framingham. George Mann, quien entró al campo a principios de la década de 1960, alcanzó un impresionante grado de éxito antes de quedarse atascado en la controversia por estudiar a los Masái. De hecho, fue director asociado de una de las investigaciones de enfermedad cardíaca más famosas que se hayan hecho, el estudio Framingham del corazón. Framingham es un pequeño pueblo cerca de Boston, Massachusetts, y ha sido una caja de Petri virtual para el estudio de la enfermedad cardíaca desde 1948. Ahora, en su tercera generación de sujetos en investigación, empezó con 5,000 hombres y mujeres de mediana edad más o menos, quienes fueron parte de un estudio sobre cada factor que los investigadores pudieran pensar de lo que podría tener un papel en el desarrollo de la enfermedad cardíaca. Los participantes se sometían a exámenes físicos completos, entrevistas y análisis de seguimiento cada 2 años. Fue el primer intento a gran escala de encontrar si los factores de riesgo, como fumar cigarros, tener la presión arterial alta y los genes, podían predecir confiablemente la muerte por enfermedad cardíaca. En 1961, después de 6 años de estudio, los investigadores en Framingham anunciaron su primer gran descubrimiento, que el colesterol total alto predecía confiablemente la enfermedad cardíaca. Esto se considera uno de los hallazgos más significativos en la historia de la investigación de enfermedad cardíaca, porque antes de eso, aun cuando los expertos asumían que el colesterol sérico era malo, la evidencia solo era circunstancial. Esta noticia tenía implicaciones amplias. En primer lugar, resolvía un problema que había plagado a la investigación sobre enfermedad cardíaca desde el principio, que los investigadores necesitaban algo que pudieran medir para asegurar el riesgo de ataque cardíaco antes de la muerte. Puede parecer insensible decirlo, pero cuando intentaban detectar la causa de la enfermedad, la muerte era el criterio de valoración ideal en el estudio. Los investigadores preferían seguir a los sujetos, mirar lo que comían, si fumaban y otros factores hasta su muerte. La muerte es el evento. El criterio de valoración firme en el lenguaje de la investigación es la información indiscutible al final de un experimento. Los ataques cardíacos también se consideraban criterios de valoración firmes, pero incluso estos están sujetos a la incertidumbre del diagnóstico, como hemos visto. Si se ve hacia atrás desde el innegable hecho de la muerte, los investigadores pueden preguntar entonces, ¿fue el tocino que comieron, o los cigarros, o algo más? Esperar a que los sujetos mueran, sin embargo, significa que los investigadores deben seguir a una población durante muchos años, encontrar un criterio de valoración intermedio o tenue que poder medir antes de la muerte. Por ende, ha sido el tema de una gran cacería científica. Si un indicador puede predecir confiablemente la enfermedad cardíaca, los investigadores pueden hacer experimentos más cortos y medir esos factores intermedios. En cambio, la identificación del estudio de Framingham del colesterol total como un criterio de valoración endeble se vio entonces como un avance para el campo. Los científicos podían concluir presuntamente ahora que cualquier alimento que aumentara el colesterol total también podía aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. De la misma manera, los médicos podían usar este factor para ayudar a sus pacientes a identificar su riesgo coronario también. El hallazgo de Framingham sobre el colesterol fue muy importante y sobre todo pareció borrar cualquier remanente que los investigadores pudieran haber tenido sobre la hipótesis de la dieta y el corazón. En un periódico local se citó a William Cannell,
el director médico de Framingham, diciendo que el colesterol en la sangre esté de alguna manera íntimamente relacionado con la arteriosclerosis coronaria, ya no está sujeto a una duda razonable. Sin embargo, 30 años después, en el estudio de seguimiento de Framingham, cuando los investigadores tenían más información porque un mayor número de gente había muerto, resultó que el poder predictivo del colesterol total no era ni remotamente tan fuerte como los líderes del estudio habían pensado originalmente. Para los hombres y mujeres con colesterol entre 205 y 264 miligramos por decilitro, no se pudo encontrar ninguna relación en estas cifras y el riesgo de enfermedad cardíaca. De hecho, la mitad de la gente que sufría ataques cardíacos tenía niveles de colesterol más bajos del normal, de 220 mg sobre dl, y los hombres de 48 a 57 años con colesterol medio 188-222 mg sobre dl. Tenían un mayor riesgo de muerte por ataque cardíaco que los de colesterol elevado, 222-261 mg sobre dl. El colesterol total no predijo confiablemente la enfermedad cardíaca después de todo. Dado que los líderes de Framingham habían anunciado el colesterol total como el mejor factor de riesgo posible para la enfermedad cardíaca durante tantos años, no se esforzaron mucho por publicitar estas cifras de seguimiento más débiles cuando salieron a finales de la década de 1980. Pronto estarían desviando la conversación hacia las fracciones del colesterol, conocidas como lipoproteína de alta densidad, HDL, y lipoproteína de baja densidad, LDL, las cuales podían medirse ahora y cuyos poderes predictivos eran más prometedores, aunque incluso aspectos de estas fracciones resultaran decepcionantes al final, como veremos en los capítulos 6 y 10. La información de Framingham tampoco mostraba que bajar el colesterol con el tiempo fuera remotamente de alguna ayuda. En el informe de seguimiento después de 30 años, los autores dijeron, por cada gota de 1% mg sobre dl de colesterol, había un aumento de 11% de mortandad coronaria y total. Este fue un descubrimiento impactante, el opuesto total de la idea oficial de bajar el colesterol. Sin embargo, este particular hallazgo de Framingham nunca se discutió en críticas científicas, aun cuando muchos estudios grandes han encontrado resultados similares. Otro hallazgo importante de Framingham también se ignoró, incluyendo notablemente los de los factores de riesgo en la dieta, los cuales se examinaron en la parte del estudio que dirigía Mann. Junto con un nutriólogo, Mann pasó 2 años recolectando información sobre consumo de alimentos de 1,000 sujetos, y cuando calculó los resultados en 1960, quedaba muy claro que la grasa saturada no estaba relacionada con la enfermedad cardíaca. Respecto a la incidencia entre la enfermedad cardíaca coronaria y la dieta, los autores concluyeron simplemente no se encontró ninguna relación. Eso les aguadó la fiesta a mis superiores en los NIH, me dijo Mann, porque era lo contrario de lo que querían que descubriéramos. Los NIH también prefirieron en general la hipótesis de la dieta y el corazón desde principios de la década de 1960 y no nos iban a permitir publicar esa información, dijo. Los resultados de Mann se quedaron en el sótano de los NIH durante casi una década. Retener información científica es una clase de mentira, lamentó Mann. E incluso cuando los hallazgos eventualmente salieron a la luz en 1968, estaban tan profundamente enterrados que un investigador tuvo que revisar 28 volúmenes antes de encontrar las noticias de que las variaciones del colesterol sérico no podían rastrearse de vuelta a la cantidad o el tipo de grasa saturada consumida. De ahí surgió un chiste. Buenas noticias, le dice el médico al paciente, su colesterol sigue igual, pero las conclusiones de la investigación han cambiado. No fue sino hasta 1992, de hecho, que un líder del estudio de Framingham reconoció públicamente los hallazgos del estudio sobre la grasa. En Framingham, Massachusetts, entre más grasa saturada comía una persona, más bajo era su colesterol sérico. Pesaban menos, escribió William P. Castelli, uno de los directores de Framingham, y publicó esto no como el hallazgo de un estudio formal,
sino como editorial en una revista que no leían normalmente muchos médicos. A Castelli claramente le fue difícil creer que este hallazgo pudiera ser verdad e insistió en una entrevista que el problema debía estar en la recolección imprecisa de información dietética, pero la metodología que Mann utilizó fue meticulosa respecto a los estándares del campo, así que la explicación de Castelli no parece probable. A pesar de sus otros éxitos, estar en el lado poco popular del debate del colesterol volvió a George Mann un hombre amargado. Cuando se acercaba a su retiro a finales de la década de 1970, un tono de tormento se introdujo en sus escritos. Un artículo que escribió en 1977 empieza así: una generación de investigación sobre la cuestión de la dieta y el corazón ha terminado hecha un caos, y llamó a la hipótesis de la dieta y el corazón una preocupación desencaminada e inútil. La última vez que hablé con Mann tenía 90 años. Murió en 2012. Aunque su memoria no era perfecta, parecía recordar con total seguridad las privaciones que considero que sufrió por haberse opuesto a Case. Fue considerablemente devastador para mi carrera, dijo. Encontrar revistas que aceptaban sus artículos científicos, por ejemplo, cada vez se volvió más difícil, y después de hablar en contra de las hipótesis de la dieta y el corazón, dijo que fue virtualmente rechazado por todas las publicaciones prominentes de la AHA como Circulation. Mann también creía que la influencia enorme de Case en los NIH llevó a la cancelación de la beca de investigación de Mann. Un día, recuerda Mann, la mujer que era la secretaria de la sección de estudio me pidió que saliera al pasillo. Tu oposición a Case va a costarte tu beca, dijo, y tenía razón. ¿Cómo era posible que las ideas de un hombre rigieran el campo de esa manera? Mann lo explica. Tienes que entender la clase de persona tan contundente y persuasiva que era Case. Podía hablarte durante 1 hora y le creerías completamente todo lo que te dijera. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el siguiente video para continuar la lectura de este libro.